tal, amigos? Las escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, hoy ya estamos al final, ya se terminó la veda electoral y el día de hoy ya podemos platicar con ustedes acerca de los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país, de esta elección pasada, que fue realmente un triunfo contundente de Morena, que establece un nuevo gobierno, que la derecha no acaba de asimilar una derrota apabullante y que de alguna manera le otorga todo el poder a la cuarta transformación, mayoría calificada en el Congreso y también tiene, pues, en vísperas de su nuevo gobierno, la posibilidad de hacer una reforma en la constitución de nuestro país, debido a que tiene el 93% básicamente del poder también en los congresos locales. Estamos ante un triunfo muy, pues, significativo de la cuarta transformación, pero es importante, como ya decíamos, como le hemos dicho a usted siempre, el trabajo que nosotros hacemos aquí es de no firmar cheques en blancos a nadie. Usted recuerda, en más de 18 años que llevamos al aire, siempre hemos criticado las cosas que tienen los gobiernos que hemos vivido, desde el PAN, desde el PRI y actualmente de Morena. Y pues todo es con la objetividad y con la idea de que no es el fin de la democracia en México con el triunfo de la cuarta transformación. No es lo último que debemos esperar como mexicanos. Siempre podemos seguir avanzando. Hay muchas cosas que hacer en nuestro país, muchas injusticias que ir solventando. Y hoy, estimados amigos, pues vamos a hablar del nuevo gobierno. Y tengo aquí en la mesa a mis compañeros Marco Álvarez, Alexei Otoñez y agradecemos también la participación de nuestro compañero Tonatiu Sarabia. Muy buenas noches, compañeros. Sin más dilación, vamos a entrar en el tema. Alexei, el nuevo gobierno, una apabullante victoria de la cuarta transformación sobre la derecha. Te escucho, Alexei. Gracias, Toño. Pues en efecto, como comentas, fue un triunfo apabullante y al igual que en la elección anterior en donde López Obrador ganó en cada uno de en cada estado, en 31 estados de la República, a excepción de Guanajuato, bastión panista. A hoy la diferencia es, ahora sí que la situación es otra, ¿no? Porque el único estado que logró conquistar la oposición, en este caso al gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, fue el estado de Aguascalientes. Porque incluso en Guanajuato, Sheinbaum tuvo un margen de más de 10 puntos por encima de su candidata pues más cercana a la oposición, que en este caso era Xochitl Gálvez, ¿no? Y en diferencia con el estado de Campeche, en donde fue el único estado en donde Jorge Álvarez Maínez, abanderado del partido Movimiento Ciudadano El Naranja, pues estuvo en segundo lugar, ¿no? Le pisó, bueno, ni tanto, no le pisó tanto los talones a Claudia Sheinbaum, pero pues sí, se perfiló como el segundo candidato mejor perfilado en aquel estado del sureste del país, ¿no? Y pues bueno, incluso yo quiero resaltar una, una situación que a mí me llama la atención, ¿no? Que esto tiene que ver con una perspectiva histórica política que algunos estados han tenido a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Me refiero a la situación que políticamente, cómo se desempeñaron las elecciones o los resultados electorales en dos entidades en especial, ¿no? La Ciudad de México y nuestro estado, el estado de Puebla. Muchas veces caracterizado en la historia
por ser un estado socialmente conservador, que incluso en la intervención francesa, pues decían el ejército liberal de Juárez, ¿no? Pues esa ciudad incluso hay que quemarla, ¿no? Porque a final de cuentas está apoyando a los invasores europeos, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, en estas elecciones, eh, la cuarta transformación tuvo un resultado más apabullante que en la Ciudad de México, ciudad caracterizada, a diferencia de Puebla socialmente, por ser una ciudad donde se han gestado movimientos sociales muy fuertes que han tenido la resonancia a nivel nacional. Sin embargo, bueno, yo históricamente he analizado y yo pienso que esta resonancia que los movimientos sociales han tenido en la Ciudad de México a nivel nacional se debe a que vivimos en un país centralizado o centralista, ¿no? Que a final de cuentas, la Ciudad de México, como es la capital, tiene muchos medios para difundir información y pues llegue a muchos rincones del país, a diferencia de Puebla, ¿no? En Puebla, pues ha habido una labor de comunicación que pues está más atrasada en cuestión de tiempo, a diferencia de la Ciudad de México, ¿no? Lo cual no significa que aquí en Puebla no haya habido algún movimiento popular, por supuesto que los han habido, ¿no? En los años 60, 70, y pues igual, incluso hace unas semanas se llevó a cabo la primera marcha por el detenido desaparecido en la ciudad de Puebla. No fue a nivel nacional, pero sí tuvo una respuesta favorable en asistencia, pero y se hizo en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez teniendo este contexto histórico, quiero pues hacer esta comparación en los resultados de la elección, sabiendo que la preferencia que Claudia Sheinbaum tuvo en la ciudad, en el estado de Puebla, fue de 64%, a diferencia de en la Ciudad de México, donde son alrededor, si no me equivoco, 53%, ¿no? 53% de los votantes en la Ciudad de México, en la capital, prefirieron a la banderada de la 4T, ¿no? Y eso tomando en cuenta que Sheinbaum fue jefa de gobierno, que la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda socialdemócrata desde 1997 y pues cosas así por el estilo, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, como comentas, Toño, esta victoria por parte del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pues sí tuvo una victoria contundente, ¿no? Contundente, que pues es también parte de cierta satisfacción que la gente ha tenido, ¿no? Lo cual Correcto. tampoco quiere decir que pues al final de cuentas se hayan resuelto todos los problemas y se vayan a resolver todos los problemas o las demandas más sentidas del pueblo trabajador, ¿no? Pero pues esa es una cuestión que pues me gustaría analizar más adelante Correcto. sobre qué cuestiones hay que abordar y cuál es la deuda histórica que nuestra democracia burguesa tiene con el pueblo trabajador mexicano. Correcto, correcto, Alexei. Tonatiu, al parecer, deja como en el aire, Alexei, el hecho de que en Puebla este 64% de votos a favor de Morena significa hasta cierto punto que hay como una tendencia a una concepción más democrática en un estado como el nuestro, que estaba caracterizado por ser demasiado conservador. ¿Tú cómo la ves, Tonatiu? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Puebla es muy complicada, ¿eh? Podemos dormirnos en Puebla de Zaragoza, haciendo alusión a algo progresista o democrático, y podemos despertar en Puebla de Los Ángeles, haciendo alusión al conservadurismo, o al revés, dormirnos en Puebla de Los Ángeles y despertar en Puebla de Zaragoza. Yo no diría tanto que ha sido así. Incluso las elecciones de 2006, 2012, 2018, en materia federal, las ha ganado Andrés Manuel, ¿vale? Este, Vaya, ese es en el plan electoral. En el plan del movimiento social, bueno, nosotros, los poblanos, lo que era la UAP,
pues en el movimiento de reforma universitaria lograron quitar la Junta de Gobierno, que es un club de Toby que pone al rector, expulsaron al yunque de la universidad y lograron tener votaciones democráticas, ¿no? Para el caso de la universidad. Y bueno, muchas cosas. Es muy, híjole, es muy, muy bonita esa parte de la historia poblana, ¿no? Pero bueno, yéndonos al presente, a ver, tenemos primero que partir de que el padrón electoral nacional es casi de 100 millones de mexicanos, ¿sí? Y de esos 100 millones de mexicanos, me parece que votó poco más del 65% de esos 100 millones. Estamos hablando, creo que son 67, ¿no? Y de esos 67, Claudia sacó 75 millones. Entonces, si nos vamos a un tema democrático donde la mayoría escoge al presidente, yo no sé si esa sea la democracia que buscamos, ¿no? Donde estamos hablando que más o menos el 35%, 37% de todos los mexicanos es quien realmente votó por Claudia. Algo que sí tenemos que reconocer y que esto sirve para analizar todos los demás procesos electorales es que es la elección más votada del país. Entonces, nos hace irnos a pensar mucho cuál es el tipo de nuestra democracia que estamos viviendo, ¿no? Lo podríamos calificar de progresista, de liberal, pero en los hechos, ¿qué tipo de democracia tenemos? Es como con los que se autodenominan oposición, que básicamente está dividida en varios segmentos, ¿no? Pero los más recalcitrantes, que son odiadores, ¿no? Eh, hablan por todos los mexicanos, hablan por los ciudadanos. Basta ver a Alito, basta ver a Marco Cortés, a la propia Xochitl, pidiendo su voto por voto, casilla por casilla, en defensa del voto de los ciudadanos, ¿no? Casi, casi como si fueran estúpidos y votaron mal y tenemos que revisar porque votaron mal, ¿no? De que perdimos nosotros los que nos denominamos la oposición. Ellos sacaron 15 millones de votos. Y si lo vemos en el plano solamente del espectro nominal de los 100 millones de mexicanos, estás hablando del 15% de la población. Y ellos hablan de democracia, hablan de defender a las instituciones democráticas del INE, hablan de contrapesos, bla, 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 ¿no? Este, ahora, somos 120 millones de mexicanos, según el INE. Si tú contrapones eso, pues son el 10%, un poquito más, ¿no? Que no todos son igual, no todos son el tipo Alasraqui, no todos son el tipo Lozano, ¿no? Gilberto Lozano, que son fascistas. Entonces, creo que el debate va a centrarse en eso. ¿Qué tanto ha crecido la democracia? Bueno, pues hay muchos análisis. Me extrañó de Lorenzo Córdoba el análisis que hace, ¿no? Donde él mismo reconoce que pues, está bien hecha la elección, que ganan por un amplio margen. Me llama mucho la atención los medios de comunicación. No hablan de estos millones de votos, como yo te estoy diciendo, en el aspecto de la comparación de la lista nominal total, que son 100 millones de mexicanos, redondeado, ¿no? Hablan del 35 millones de mexicanos votaron por Claudia, y eso significa el 66% de los que votaron con letras chiquitas, ¿no? Y los que votaron fueron un poquito más de la mitad, 67%. Entonces, son cosas que tenemos que ir observando, porque, vaya, lo que no se gana en las calles, no se va a ganar nunca en la mesa de negociaciones ni en las votaciones. La extrema derecha a nivel planetario está avanzando. La oposición aquí estaban como el huevo de la serpiente buscando sembrar
y crear ellos las condiciones que ellos consideraban necesarias, la imagen, eh, el discurso y narrativa en los medios de comunicación que ellos controlaban, de que había descontento, de que fueron las elecciones controladas por el crimen organizado. Pues miras a judicializar la elección y miras a dar un golpe de Estado, este, pues como los que se han venido dando en América Latina, desde Dilma Rousseff, ¿no? Que utilizan al Congreso, utilizan a los poderes judiciales para deslegitimar todo lo que es el propio Estado que ellos mismos han venido construyendo y poder hacerse así del poder. Estamos hablando que son las fuerzas de extrema derecha dentro del oficialismo. Y creo que tenemos que entrar un poco más a ver esto, más que en temas democráticos, liberales, progresistas, de extrema derecha, ¿no? O de irnos más a la izquierda, como están diciendo dentro de los que son de Morena. No se nos debe de olvidar el análisis de la lucha de clases, ¿no? Correcto. Porque todo ese Bueno, lobby sí, va a pegar mucho. correcto, Tonatiu. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Radio M12. Estamos hablando sobre el triunfo de Morena, el nuevo gobierno. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Continuamos con nuestro programa. Marco Álvarez, el nuevo gobierno, las elecciones pasadas, te escucho. Bueno, pues tomando en cuenta que es una elección federal, y bueno, todo se está centrando obviamente en la figura de la nueva presidenta, ¿no? O electa, o como se diga. Pero bueno, no puedo dejar pasar lo que decían ahí, empezar desde lo más inmediato, ¿no? Con la provocación poblana, ¿no? De que en realidad, bueno, aquí parece que a veces, y con lo que tú decías al principio, y lo has dicho siempre, ¿no? La cuestión de que no damos cheque en blanco a nadie, efectivamente, como pueblo, pues no se tiene que dar cheque en blanco a nadie, ¿no? Que te representa, porque finalmente tú siempre tienes que estar viendo si te está representando bien, ¿no? O si no, o si se está quedando corto. Entonces, en el caso de Puebla, por ejemplo, pues parece que pasamos así como de un conservadurismo panista a un neoconservadurismo primorenista, ¿no? Porque en realidad, yo no sé quién puede estar feliz, ¿no? De personajes como Armenta y como Chedraui. O sea, ahí sí tendríamos que ver, en realidad, hay una frase que dice, el pueblo que vota por corruptos no es víctima, es cómplice, ¿no? Hay sus asegúnes, yo no voy a descalificar todo, pero hay mucha gente consciente, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente, y eso no se debe dejar pasar en el momento histórico que se vive, ¿no? Y ya después a toro pasado, pues ya es re fácil, ¿no? Pero quienes hemos dicho las cosas en el momento, pues hay que plantearlo, ¿no? De cómo esas direcciones llevaron a tomar digamos, a que fuerzas de verdad del marinismo, del morenovallismo, del peñismo, ahorita estén festejando todavía y haciéndole creer al pueblo que gana otra opción y que el segundo piso de una cuarta transformación. O sea, de verdad eso ya es así como que imperdonable, y el pueblo es el que tiene que reaccionar ante esas manipulaciones. Porque aquí parece que no se dio el cheque en blanco, ¿no? Aquí parece que se está dando la chequera completa, ¿no? Con ese tipo de votos, porque en realidad, sí, digo, creo que todavía, y lo vimos en otros estados, ¿no? Como, vaya, ni los morenistas defendían a un Cuitláhuac o a un Cuauhtémoc Blanco, y pues se vio los carros completos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión, pero bueno, eh, ya pasándonos a lo nacional, pues yo creo que en realidad sí se dio como si vemos las cifras así, como que redondeadas así muy burdamente, pues vemos que eso de los 30 millones, pues pasa más o menos un poquito más, ¿no? A los 33, o no me acuerdo cuántos son ahorita, de acuerdo a los conteos, etcétera. Pero bueno, podríamos decir
que creo que ese obradorismo en la oposición antes logró una abrumadora mayoría con determinados métodos y con determinado programa, y ahorita ya como gobierno, pues logra, digamos, esa misma fuerza, incluso incrementarla, pero hay que tener en cuenta que ya no es el mismo obradorismo. Cuando estamos hablando del obradorismo en la oposición y el obradorismo gobernante, triunfante, digamos, ya de este sexenio, digamos, él como clase o incluso como representante de ciertos grupos, ¿no? Que ya hemos visto acá, y por eso hablamos de los marinistas, los morenovallistas, y en otros estados hablan de esas oligarquías locales. Vemos cómo, pues, con nueva configuración, ya con poder, lo hizo valer. O sea, en realidad, aquí también, o sea, yo creo que allá todo el mundo se le olvidó que es una. Yo incluso lo dije en un programa que hacíamos antes, bueno, aquí mismo lo dije hace tiempo, ¿no? Que yo creo que sí se estaba armando pues un fraude patriótico, ¿no? O sea, y no quiero que suene a la derecha, ¿no? Pero en realidad, a como estamos viendo la dinámica, ¿no? De cómo todo el poder de los gobernadores, no nos hagamos tontos, los que trabajamos en las, a veces secretarías de Estado, etcétera, del gobierno, pues lo sabemos, cómo siguen funcionando los sindicatos, ¿no? De los acarreos para desde todo lo que se dio desde las corcholatas, todo lo que vimos de los Julios Huertas y los Armentas y los Nacho Mier y todo esta, digamos, ese es un bombardeo y una negociación que ha habido terrible y que no se nos debe olvidar. Digo, si alguien se olvida, pues es su problema y pues no quiere tener memoria. Pero el hecho objetivo es ese, ¿no? De que efectivamente hubo unas estructuras de poder ya como gobierno actuando, ¿no? Y con los mismos mecanismos que antes actuaba el PRI, ¿no? Y por eso unos hablan de elección de Estado y otros no, y pues ahí se están peleando, ¿no? Entre los Lorenzo Córdoba y los Aguilar Camín, pero realmente lo que estamos viendo, lo que vimos sí es un proceso muy largo, ¿no? De ese, yo diría, esos nuevos grupos que efectivamente echaron a andar junto con el presidente de la República, pues ahora sí que no fueron demócratas consecuentes, ¿no? Hay que decirlo, esta socialdemocracia en el poder no es o sea, por los mismos pactos que hizo, pues no pudo ser ahora sí que un demócrata consecuente. Entonces hizo lo mismo que hicieron los otros, ¿no? O sea, aquí traicionaron la democracia y pues siguen, y lo hemos visto, digo, hasta en las elecciones internas de ese partido oficial, pues la compra de voto, el acarreo, o sea, en realidad si hiciéramos toda la suma de eso, pues digo, para nadie es ya si se sorprende a alguien de lo aplastante que fue la victoria, ¿no? Pues digo, o sea, como si de veras se hubiera hecho campaña desde hace 2 o 3 meses para acá, ¿no? Ay, pues ganaron, ay, ¿cómo lo hicieron, no? Bueno, si vemos bien el proceso, pues claro, es algo de lo más natural. Aquí el asunto, digo, es como que la discusión va a ser y lo que decíamos la otra vez, y aquí se han hecho críticas, lo hemos hecho críticas cuando decíamos del gobierno de López Obrador como la principal, digamos, bandera es el terminar con el neoliberalismo, el régimen neoliberal. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no hizo las reformas realmente, no? Echar abajo las reformas estructurales. Si vemos bien y hacemos un análisis una por una, vamos a ver que o quedaron muy mochas o quedaron simplemente así como que en unas promesas grandilocuentes, ¿no? En cuanto a la reforma educativa, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto al outsourcing, en cuanto a la cuestión de salud, en cuanto no sé, hay un montón incluso hay cosas ya regresivas. O sea, cuando estamos hablando de cómo, yo por eso siempre me he opuesto cuando se califica en los mismos programas de la derecha, cuando hacen un balance del obradorismo, casi casi se ponen así como una lista por partes, por agregados y palomitas y taches, ¿no? Salario mínimo, palomita, militarización, tache, desaparecidos, tache. Y cuando no ven que es realmente, yo siempre pienso que hay que verlo como totalidad, y ahorita lo reafirmo más, porque, por ejemplo, podemos ver que ahí en la cuestión no se está hablando incluso de muchas cosas que estructuralmente forman parte de un todo. La militarización y los programas sociales, aunque parezcan cosas muy, incluso opuestas, son parte de una estrategia que aquí hemos analizado de contrainsurgencia, desmovilización social, y que también tiene que ver la cuestión geopolítica, la estructuración de los proyectos, pues ahorita lo estamos viendo, como, o sea, incluso está el mismo jueguito que en los otros gobiernos progresistas, ¿no? Gana un gobierno disque progresista y los mercados le dan
por medio de su bolsa de valores le dan así un mensaje de que aguas, ¿no? Te estamos viendo y te podemos hacer problemas si te sales un poquito del huacal. Y pues ahí está Claudia Sheinbaum, que ya había hablado, la otra vez también hablamos de eso, ¿no? Que ya se había reunido con nada menos con Larry Fink de BlackRock, y ahorita están ya así como el nerviosismo de los mercados, pues ya los están contentando y por eso están diciendo que la política económica va a seguir y la autonomía del Banco Central, del Banco de México, políticas neoliberales, pero creo que habría que irlo viendo en ese sentido hasta qué punto entonces de verdad se está luchando contra ese neoliberalismo. Correcto. Alexei, estamos con 3 minutos ahora para cada uno. Te escucho, Alexei. Gracias, Toño. Perfecto. Bueno, quiero comentarle al compañero Tonatiuh que no nos extrañe que la derecha piensa que el pueblo se puede equivocar porque es estúpido, ¿no? O sea, porque así casi como un menor de edad, porque ese es el comportamiento común que los grupos conservadores tienen, ¿no? Hacia las personas trabajadoras y más si pertenecen a un grupo vulnerado, como un anciano, una persona con discapacidad, no los tratan con dignidad, sino que nos tratan con lástima, ¿no? Incluso en la época virreinal, pues ahora sí que el estamento que tenían los indígenas eran, pues sí, de ser protegidos e encomendados, ¿no? Entonces, no nos extrañe eso porque pues esa es la congruencia que tiene la derecha para actuar. Y bueno, yo quiero abrir mi participación en este segundo bloque dando las cifras de cuántos diputados había en el Congreso por parte de la alianza de Sigamos Haciendo Historia o Construyamos la Historia, no recuerdo cómo se llamaba durante la campaña de López Obrador, a la comparación de ahorita, ¿no? Esta alianza conformada por Morena, el PT y el Partido Verde. En la legislatura que ya está por irse, tenemos a 202 diputados de Morena, 33 del Partido del Trabajo y 41 del Verde Ecologista, lo cual en total suman a 276 diputados. Son mayoría, pero pues no es la mayoría suficiente para aprobar reformas necesarias, ¿no? Y menos si no se animan a sacar a las calles a la gente a hacer valer pues el proyecto que votaron, ¿no? O que sí votaron muchas personas, pues porque no se quiere hacer trabajo con la gente o simplemente también no se quieren tocar intereses profundos de la clase explotadora burguesa, ¿no? Y pues la comparación ahorita es que pasamos de 202 a 243 diputados de Morena, del Partido del Trabajo pasamos de tener 33 a 48, suben 15 diputados más. Y del Partido Verde, esta cifra me sorprende porque pues, el Partido Verde es como que yo le llamo personalmente el aborto del PRI, porque pues, no sabes ni a dónde se alinea o qué es o cuál es su principio, ¿no? Pero ahorita se logró acomodar, incluso fue rescatado de ser desaparecido, como ahorita está en riesgo el PRD, subió a 74 diputados. Esta alianza que se llama Sigamos Construyendo Historia o Sigamos Haciendo Historia, ya suma en total a 365 diputados. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿cuáles van a ser los motivos, o mejor dicho, los pretextos para no aprobar reformas estructurales, como comenta Marco, que en serio beneficien al pueblo trabajador, ¿no? Reformas que pueden ser como la nacionalización completa, no solamente de CFE, como se planteó en 2022, 2021, no recuerdo, sino de todo aquel recurso natural necesario para la industria, para la vida incluso, como el agua. Ahorita más que tenemos una temporada de calor injustificable, pues nos hace consumir más agua, ¿no? De lo contrario nos deshidratamos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, compañeros? El agua está en manos de concesionarios como la misma Agua de Puebla, en el caso de Puebla, pero también a nivel nacional, en el caso de embotelladoras, de FEMSA por parte del grupo Coca-Cola y todas estas firmas que día con día explotan millones y millones de litros de agua, mientras en muchas colonias de Puebla, de la Ciudad de México y de muchos lugares en esta temporada de calor no hay abasto de agua, ¿no? Yo quiero saber, o me gustaría saber, si en serio ahorita que ahora tienen una mayoría representativa bien, pues se van a atrever a aprobar reformas de este tipo
o simplemente va a haber parches, va a haber convidadas y va a haber pues ciertas enmiendas que lejos de acabar de raíz con el neoliberalismo, simplemente van a mantener al pueblo contento, desmovilizado y pues así perpetuar por un tiempo más a este sistema capitalista en cuya fase más salvaje se materializa en el neoliberalismo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Alexei, Tonatiu, te dejo los próximos 4 minutos antes de ir al corte, Tonatiu. Adelante. Vuelvo a puntualizar, y voy a retomar, mejor dicho, voy a parafrasear a Lenin cuando hablaba de la democracia. En el tema de la democracia siempre hay que preguntarnos, ¿democracia para qué clase? Si nos metemos a hacer análisis desde el punto de vista de la democracia burguesa, genéricamente calificando lo que estamos viviendo, pues nos vamos a quedar en el tema de los partidos políticos de la derecha, del centro, de la izquierda, ¿no? Y de la extrema derecha nada más. A ver, esta consecuencia que hoy tenemos nos está exhibiendo muchas cosas. Primero, la extrema derecha en México está viva, es una minoría, pero están capaces o están apuntando a ser una especie de Guaidós mexicanos. Afortunadamente, hoy estamos viendo cómo entre ellos se están peleando. Segundo, el pueblo mexicano no está politizado para defender sus derechos más allá de cada vez que tiene que salir a votar, ¿vale? Se dio un avance, creció la lista de electores, pero hace rato yo estaba diciendo, bueno, ¿qué pasaría si esos 30 millones, 35 millones de personas que votaron por Claudia salieran a manifestarse en marchas, en plantones, todos juntos, por una reforma, hablando de la reforma, no de la revolución, sino de la reforma del mismo sistema, que les garantizara un salario mayor a la inflación, ¿no? Vaya, creo que esta frase que decimos en el movimiento, que nuestros sueños no caben en sus urnas, es válida, y hoy es más válida que antes. El Estado mexicano no es un monolito, no es un todo solito, tiene distintas facetas, distintas caras, distintos grupos de poder que controlan partes o cachos, tanto del territorio nacional como de los propios gobiernos, que no es lo mismo Estado que gobierno. Entonces, va a ser interesante a ver qué reformas son a las que les van a dar la prioridad. Andrés Manuel va a tener del 1 de septiembre al 1 de diciembre que entrega el poder a Sheinbaum formalmente o legalmente para echar a andar las reformas que él quería hacer en su plan C, que es la reforma del Poder Judicial, la reforma de la Guardia Nacional, que ahí nos habla de militarización, vaya, no recuerdo las demás. Son 5 ahorita las que están, la reforma al INE, me faltan otras 2 que son las que tienen como prioridad, que hace rato, de hecho, anunció Nacho Mier. Pero, por ejemplo, no hablan de la reforma fiscal, donde se tengan que poner impuestos dentro de este Estado democrático burgués, que se le cobren los impuestos a las herencias, a los ricos, a de veras. No hablan de una reforma prioritaria que tumbe la reforma educativa de Peña Nieto en su totalidad, que por lo cual hoy están luchando nuestros compañeros de la CENTE. Tampoco hablan de una reforma laboral profunda que le regrese los derechos a los trabajadores como en los 70, los 80. Ahí también tenemos que ver la agenda de las prioridades que va a tener el nuevo gobierno, que nos va a decir si está del lado del proletariado, del pueblo mexicano, o simplemente está tratando de lavarle la cara a todo este sistema que, bueno, se vive y mantiene de la explotación del hombre por el hombre. Vaya, es muy nuevo lo que está ocurriendo. Hay muchos grupos de poder que hoy se han fortalecido. Caso de Puebla es bien interesante. Y bueno, pues vamos a tener que en el futuro
ir analizando parte por parte. De entrada, algo que a mí se me da mucho gusto es que hoy a la RAC y todo ese tipo de gente, puta, me gusta mucho ver cómo hacen sus berrinches, ¿no? Vaya, es una pequeña victoria que no es nuestra, pero pues que uno la disfruta, porque son una bola de fascistas. Correcto. Tonatiuh, vamos a ir a un corte, si me lo permiten, compañeros Marcos, Alexei, y volvemos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todos. Hace un momento comentabas, Tonatiuh, sobre las reformas que se vienen. Efectivamente, mira, está la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular. Ese es uno de los, estamos hablando del plan C, la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, la reforma de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, así como la Comisión Federal de Competencia, la COFESE. Está también la reforma para la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre las más sobresalientes, unas de las más importantes también, o de igual importancia, una de las iniciativas que el presidente pues ha estado buscando es concretar la de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Judicial también es otra de las reformas pues que se tienen planteadas, están ahí en ciernes, ¿no? Planteando que se realice las elecciones o que se regrese a la Constitución de 1857, donde eran elegidos, pues, por el voto popular los magistrados. Esas son, digamos, las más importantes reformas que está planteando actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sé si le dé tiempo a él, pero muchos dicen hay que apurarse, otros dicen vamos con calma, pero bueno, ahí están esas reformas que verdaderamente distan mucho de lo que hace algunos años el pueblo pedía, que era una nueva constitución. Dista mucho un plan C de una nueva constitución verdaderamente, pero bueno, mucha gente que pedía una nueva constitución, finales del siglo pasado, pues hoy está en Morena, ojalá que hagan todo el esfuerzo para que se den las reformas verdaderamente que beneficien pues al pueblo mexicano. Marco Álvarez, te escucho. Pues yo creo que si lo vemos así, lo analizamos en el fondo, las reformas que ellos quieren aprobar está clarísimo, ¿no? Son más bien en cuanto a quitar cotos del poder de los anteriores para sí mismos, porque en realidad las cuestiones estructurales, económicas, pues no se tocan, o sea, está muy claro esa situación, ¿no? En realidad, incluso, por ejemplo, ahorita mencionaba Alexei, o sea, todo va junto, yo por eso siempre voy a la cuestión de la totalidad, como pueblo también tenemos que estar viendo esa totalidad que tiene que ver una cosa con la otra, porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la descomposición? O sea, es un hecho de que la descomposición del partido Morena con la gente que entró, si ya de por sí estaba descompuesto, pues más, ¿no? O sea, los Erubieles y los del Mazo y toda esa otra ahora sí que ese sí fue el segundo piso de la construcción de Morena, ¿no? O de la podredumbre de Morena, de la descomposición de Morena. ¿Eso qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver con el problema del agua, como decía ahorita Alexei? ¿Por qué demonios desde hace dos legislaturas ya se hubiera podido hacer algo con lo del agua? ¿Qué tendrá que ver? ¿No tendrá que ver que esos grupos oligárquicos precisamente están fundidos con grupos económicos poderosos que tienen las concesiones y de que van a cobrarle y que ese es el cobro para estar en Morena, ¿no? El hecho de que no se les toque sus intereses, ¿no será eso acaso? Entonces sí tiene que ver y el Estado policíaco militar y que incluso Claudia Sheinbaum, ¿no? La progresista Claudia Sheinbaum, y de izquierda, está de acuerdo y Claudia Sheinbaum dice que no hay militarización. Ah, imagínense, ¿no? Ahora sí que ese cuento para gente, eso sí es manipular a la gente y pensar que son tontos, ¿no? Entonces, entonces yo ahí sí creo que como pueblo tenemos que estar ya
ya no como el sexenio pasado, ¿no? Incluso, pero parece que unos están más desmovilizados que antes. Eso es lo preocupante, ¿no? Como que no están dispuestos. Por eso digo que entregaron la chequera completa y no parece que haya esa exigencia, como que dicen, yo te delego el poder y yo sé que tú vas a hacer las cosas bien. Y no se está analizando como pueblo que precisamente debajo del agua, precisamente todos esos poderes son los que les están poniendo límites a resolver problemas con lo del agua, el problema del outsourcing, que quedó el outsourcing bueno, ¿no? Y la otra falacia, e incluso hay cosas regresivas, la amnistía que están proponiendo, por ejemplo, pues incluso contraviene a muchas de las convenciones de derechos humanos, o sea, muy básicos, ¿no? Que el hecho de que le vas a dar amnistía a gente, hasta un genocida le puedes dar una amnistía, ¿no? Por ejemplo, o la cuestión de las minas, por ejemplo, ¿en qué quedó Litiomex? ¿En qué quedó? ¿No? Ya después recularon, ¿no? Y ya se anunció como un muy platillo, pero y ya después apareció el Plan Sonora, ¿no? Todo un complejo industrial y que también, y sobre todo favoreciendo a los gringos, quitando a los chinos. Entonces, yo creo que por eso yo siempre me opongo a que digan, es que, pues López Obrador, pues sí, aumentó el salario mínimo, pues también hay falacias ahí, aquí las analizamos también en este programa, cuando veíamos incluso los escritos de Julio Volvinic, ¿no? Que la derecha es tan ignorante que ni siquiera supo acceder a esa, o sacarle jugo a esa información, ¿no? Porque estaba demostrando cómo eran unas cuentas alegres y de que además, pues no está ligado como antes el salario mínimo a todos los salarios, y en fin, o sea, hicieron y se está basando en las reformas que hizo Peña Nieto de desvincular el salario mínimo a todos los salarios en general. Eso lo hizo Peña Nieto, ¿no? Precisamente para que pudiera estar, digamos, pudiera haber un rejuego y aparentemente pudiera haber mayor facilidades para los trabajadores, pero en realidad quien lo están definiendo son el gobierno con los grandes empresarios. Entonces, eso es lo que preocupa también, ¿no? De que yo por eso ya aquí tampoco yo estaría dispuesto a decir, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? No, pues es que ya, ahora sí que eso era 6 años se valía, pero ahorita ya estamos viendo cómo esos poderes se han articulado y ya dar el beneficio de la duda, pues digo, ya me sería como que, pues para otra, digo, una conversación en la calle o en el micro, etcétera, pero si estamos haciendo análisis y estamos viendo una realidad y cómo se viene configurando el Estado policíaco militar, los grupos oligárquicos con poder político dentro del partido, Televisa, ahorita pues ya hubo un video que sacaron, a mí me dio mucha risa, ¿no? Que esos que dicen que Televisa, los medios de comunicación están en contra, sacó N+, que es de Televisa, apenas sacó un video bien bonito de Claudia Sheinbaum, ¿no? A mí me trasladé a los años 80, ¿no? Porque ahí hasta le pusieron las música bien padre, bien conmovedora, imágenes de Claudia Sheinbaum, ¿no? Desde luchador, desde niña, ¿no? Bailando y tocando, y ya después como dirigente, supuestamente, del movimiento del 86. O sea, cómo se están alineando las cosas, o sea, los poderes sí se están alineando con ellos, y ellos también están dejando tranquilos a los mercados, que es un eufemismo, parece que están dejando tranquilos a los capitalistas, y por eso no están haciendo énfasis en ese tipo de reformas, que las pudieron haber solucionado desde cuándo, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua es vital, digo, a estas alturas, pero de eso no hablan, y tampoco hablan de los desaparecidos, ¿no? Tampoco hablan de que se han maquillado cifras, eso no es un discurso que inventó la derecha. Han estado clasificando los tipos de homicidios para bajar las cifras, ¿no? Y para no ver también el problema de los desaparecidos. Y de eso, para esos temas, para Claudia Sheinbaum no existen. A mí eso me preocupa muchísimo porque nos dice qué es lo que van a hacer. Pues es como un borracho, si dice que no, él no es borracho, sino que pues, no acepta, pues, ¿qué esperamos, no? Correcto, Marco Álvarez. Alexei, te escucho. Gracias, Toño. Pues en efecto, pues yo estaba comentando hace rato que me gustaría ver que ahora que ya tienen mayoría, una mayoría que deja en una desventaja de 134 legisladores en la Cámara de Diputados a la oposición, que ni sumando todos sus legisladores podrían echar atrás una reforma propuesta por esta coalición de Sigamos Haciendo Historia. ¿Cuáles serían los pretextos para pues no llevarlo a cabo, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, hay reformas que están proponiendo, que a final de cuentas ustedes las mencionan, la del Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional al ejército mexicano,
que históricamente también ha sido reconocido como perpetuador de ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves a los derechos humanos, un evento histórico que pues se recuerda mucho por aquel actuar del ejército mexicano, es el movimiento que terminó con la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, ¿no? Pero que ahorita digamos que el ejército es pueblo uniformado, que el ejército simplemente porque ya les cambiamos el nombre, ya son buenos, ya son politizados, no violan derechos humanos, pues coincido contigo, Marco, que pues ese es un argumento que quiere hacer ver a la gente como tonta, ¿no? Pero el pueblo, pues no, muchas veces, o bueno, mejor dicho, el pueblo no es tonto, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, hay muchas cosas que hay que resolver, ¿no? ¿Qué sería acabar con el neoliberalismo, como ha repetido varias ocasiones el presidente López Obrador y pues Sheinbaum en su momento también? Pues sería regresar al pueblo lo robado, pero no en materia solamente de decomisar bienes y cosas así por el estilo, ¿no? Casas y relojes, lujos frívolos, ¿no? Que se le han decomisado a ciertos políticos, ¿no? Sino que devolverle el pueblo a lo robado es en serio devolver las 1.115 empresas paraestatales que en 1982 México tenía. Empresas que funcionaban para tratar temas estratégicos, producción estratégica, como medios de transporte por medio de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, energía por parte de las mineras, como son la minera de Cananea, que ahorita está en manos del magnate este también no le gusta pagar impuestos, Germán Larrea, y pues demás empresas que sirven para tener en manos la soberanía de nuestro país, ¿no? Para la construcción de carreteras, para la construcción de hospitales, actualmente se tiene que recurrir a empresas privadas, ¿no? Lo cual tiene como consecuencia que los precios se inflen, que se preste a la corrupción, al favoritismo, de que como mi cuate, yo soy un político, mi cuate es el empresario tal que tiene tal constructora, pues a él le voy a dar la concesión, ¿no? De fabricar la línea 12 del metro, el Tren Maya y cosas por el estilo, ¿no? Hago como que hago un examen, pero a final de cuentas hay un beneficiario, ¿no? A diferencia de que, pues, si fueran esas propiedades del Estado, ¿no? Y pues demás recursos estratégicos que pues en sí beneficiarían y fortalecerían al Estado mexicano y así Correcto. podría llevar a cabo obras que beneficien a la gente, ¿no? Y pues también como comenta Marco, ¿no? Ya el dejar de hostigar, de perseguir, de amedrentar a las movilizaciones populares, ¿no? Porque incluso se comenta, ¿no? Que ya no hay violaciones a los derechos humanos. Pero díganme, señores, a ver, y igual a los radioescuchas, yo les pregunto, cuando policías municipales de varios municipios de la zona de Cholula, incluyendo estatales, fueron a dispararle a los manifestantes que estaban en un plantón de los pueblos en contra del relleno sanitario en Cholula, ¿eso no es una violación a los derechos humanos? Porque esa Correcto. es presión, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Correcto, Alexei. Pues, Tonatiuh Sarabia, termino contigo. Estamos a 3 minutos de cerrar el programa. Te dejo estos 3 minutos, Tonatiuh. Te escucho. Bueno, pues regreso al punto, ¿no? Tenemos que hacer el análisis, el esfuerzo por hacer el análisis desde la lucha de clases. Es un avance dentro de la democracia burguesa, sí. Vamos a tener otro sexenio con todos los 6 años con una amenaza latente de un golpe de Estado, siempre, habrá más. Es evidente que la maquinaria del Estado mexicano, que está diseñada para mantener a raya al pueblo y que éste no se levante en una revolución, pues está más aceitada que antes. Se da una ilusión falsa de democracia proletaria, bueno, hacia el proletariado, que es democracia burguesa en realidad. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que construir. Cuando menos,
nosotros esta coyuntura que se está abriendo se va a perder. Muchos estamos viendo que después de que se cierre esta coyuntura, estos gobiernos progresistas, democráticos, como lo quieran llamar, pero que no son la vieja política, aunque muchos personajes sí vienen de ahí y se formaron en eso, después pues viene una ola fascista, ¿no? De extrema derecha, como está pasando ahora mismo en Argentina, en gran parte de Europa, en varios países de América Latina. Ya vimos lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Perú, lo que le hicieron parecido, ¿no? Lula, pues era como el Andrés Manuel de acá, y le deja el poder a Dilma, y pues a Dilma le terminan dando un golpe legal, ¿no? Una, y bueno, esas cosas van a estar. La oposición, mejor dicho, la extrema derecha, porque ni siquiera es la oposición. No está polarizado el país como ellos lo están tratando de ver. Ya hace rato hacíamos el ejercicio. Son una ínfima minoría, pero van a estarle jugando a ser una especie de Guaidó mexicano, ¿no? Pues bueno, mi mensaje breve es tratar de hacer el análisis de esta actual coyuntura desde la lucha de clases, ver cómo incluso estas reformas en lo medular, como hace rato decía el compañero, no están hablando de una cuestión estructural, sobre todo en temas económicos, que beneficien a la mayoría del pueblo, y sí están hablando de cómo van a fortalecer este nuevo gobierno para, para revitalizar al Estado mexicano, ¿no? A más fuerza. Algo que me queda desde el 94. Lo primero que hizo él fue eliminar a la Corte. De 22 ministros los redujo a 11 y les redujo muchas cosas. Y hoy, para evitar el actual gobierno y el futuro gobierno de Claudia, que se les dé un golpe de Estado legal, se me olvidó cómo se llama el nombre técnico, pues necesitan controlar al Poder Judicial Federal. Porque desde ahí también pues ya vimos la colaboración que hubo y que hay con los intereses de los propios Estados Unidos, que bueno, pues también difícilmente va a ser que nos los quitemos de encima. Y su debacle en estos 6 años que vienen también va a jugar mucho en el interior de nuestro país. Y bueno, remato diciendo, tenemos que estar organizados, tenemos que estar en constante movilización y nuestros análisis, claro, del lado del proletariado. Correcto, Tonatiu, pues muchas gracias, compañeros, Alexei, Marco Álvarez. Ya nos vamos. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.